dentro del seminario de doctorado del programa de investigación forestal avanzada, contamos con Patricio Valenzuela. Él es un investigador de la Universidad Católica de Santiago de Chile, del Departamento de Ecología, y ha realizado su principal investigación, su tesis doctoral en restauración en ambientes mineros. Por lo tanto, para nosotros es un tema muy interesante y además esta universidad, el Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, pues colabora con su departamento en investigaciones paralelas. Así que para nosotros es una oportunidad muy buena que esté hoy con nosotros. También se lo agradecemos a él y a su director, Eduardo Arellano, que también ha estado en esta universidad con nosotros. Así que muchas gracias, Patricio. Gracias a usted. Y cuando quieras, pues vale. Para comenzar, antes que todo, muchas gracias por la invitación a Sonia, bueno, y al Departamento de Ciencias Silviculturales de acá de esta universidad. Para comenzar, los que no conocen Chile, les voy a decir más o menos dónde estamos ubicados y quiénes somos nosotros y de cuándo comenzamos a trabajar. Como antecedente, bueno, la Pontificia Universidad Católica se ubica en Santiago, principalmente tiene una sede más en el sur, pero nuestro departamento, que es Departamento de Ecosistema y Medio Ambiente, se encuentra en la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales, en Santiago de Chile. Este departamento principalmente pertenece, obviamente, a un departamento donde se realizan distintas actividades, distintas investigaciones. Y dentro de estas investigaciones podemos destacar algunas como genética molecular, conservación de fauna, todas ligadas al manejo de recursos naturales principalmente, y obviamente políticas también relacionadas con el cambio global también, o manejo hidrológico, como pueden ver ahí en uno de los investigadores realiza. Nosotros, con el doctor Eduardo Arellano, principalmente, que es el jefe del departamento, nos dedicamos principalmente a trabajo de restauración ecológica, pero más bien rehabilitación ecológica y también algunos trabajos relacionados con agroecología sostenible. ¿Okay? En el marco chileno, para los que no conocen Chile, les voy a dar una pequeña introducción para que entiendan más o menos qué ocurre allá y por qué es tan importante el trabajo que nosotros realizamos en estos momentos. Como antecedente bioclimático, Chile es un país largo y angosto, entonces tiene mucho bioclima. Y nosotros podemos incluso encontrar uno de los desiertos más áridos del mundo en la zona extremo norte y que influenciado por las altas presiones, por lo tanto no llega prácticamente nada de agua, no llueve y solo tiene alguna influencia costera relacionada con con patrones de nubosidad, sobre todo estival. Y obviamente la cordillera de los Andes también influye, dado que en esta zona tampoco obviamente llega lluvia por la influencia de la cordillera de la costa, que retiene las lluvias amazónicas. Si nos vamos un poco más al sur, obviamente la influencia viene principalmente de lo que es el lado occidental, y también si nos movemos incluso mucho más al sur tenemos alguna influencia relacionadas con incluso la aridez fría de esta zona. Podemos entender que en esta zona llueve bastante, llueven incluso 8.000 milímetros al año, pero detrás de la cordillera de los Andes podemos encontrar una incidencia climática que se ve afectada por la retención de las lluvias también que vienen de la costa. Y obviamente la declinación de lluvias disminuye bastante. Incluso en la zona patagónica de Pampa llegan a llover 2.000 milímetros, 200 milímetros al año en las zonas más secas. Entonces, bueno, como les dije anteriormente, la cordillera de la costa, o sea, la cordillera de los Andes influye bastante en lo que son la pluviosidad, ya sea en el norte o en el sur. Y si nos remitimos con los patrones de variabilidad bioclimática que nosotros encontramos en Chile, también a esto debemos agregar la incidencia de, obviamente, las perturbaciones antrópicas. Entendemos que en Chile la actividad minera ejerce un efecto bastante importante, ¿ya? Representa más o menos el 30 o el 25% del Producto Interno Bruto. Y esta actividad minera viene aparejada con, obviamente, perturbaciones. Y esas perturbaciones ya están en el área de fundición,
y también, posterior a esto, los pasivos mineros o los relaves que quedan en los sitios donde se realizó la perturbación. Nosotros podemos ver acá, obviamente, que tenemos los relaves que quedan, sobre todo en la zona donde se extrae minería de cobre, y estos relaves obviamente se pueden mantener por mucho, de hecho se mantienen por mucho tiempo. Las empresas mineras compran una extensa área y obviamente dejan estos pasivos mineros y obviamente tienen que cumplir con cierto marco legal para evitar que la contaminación o algún tipo de perturbación sea más extensivo. Y también a su vez en el área de fundición, principalmente en los últimos años, también el marco legal ha realizado mayores exigencias para que esto ocurra. También tenemos, obviamente, otro tipo de perturbaciones, como podemos ver acá. Los incendios son un agente perturbador importante, ya sea en el extremo sur, como podemos ver en un incendio que ocurrió durante el 2011 en Patagonia, y también durante el último año, durante la última época estival, ocurrieron los más grandes incendios de la historia, como se denominaron, que cubrieron el área de mayor población del país, pero un área que ya estaba bastante perturbada, ¿ya? En esta zona de Chile podemos encontrar grandes plantaciones, sobre todo de masas homogéneas, ya sea de Pinus radiata o Eucalyptus globulus. Y toda esa masa se quemaron, pero a su vez también el bosque nativo, el relicto de bosque nativo, que en esta zona es principalmente templado e incluso esclerófilo, también sufrió las consecuencias de estos fuegos. Otro tipo de perturbaciones, la agricultura extensiva. Podemos ver que tenemos grandes masas de cultivos que están, obviamente, que son plantados en zonas muchas veces que no corresponden a la especie en particular. Un caso emblemático en Chile es la palta, que es el aguacate, y podemos observar que en ciertas zonas donde obviamente la incidencia lumínica es bastante importante y una zona relativamente templada donde no hay heladas, se plantaron grandes extensiones de este producto, pero ocurre que dado la disminución de agua y la sequía estival, principalmente durante los últimos 10 años, han sufrido el abandono de muchos de estos cultivos y también obviamente la pérdida de ellos, pero por otro lado queda la perturbación en estos sitios. A su vez, como mencionaba anteriormente, grandes masas forestales y también obviamente la ganadería, sobre todo la ganadería en el extremo sur. Otro tipo de perturbaciones, es obviamente ligadas a actividades antrópicas relacionadas con la energía, donde se tienen que construir hidroeléctricas o termoeléctricas y que también afectan obviamente los sitios. El marco legal de Chile obviamente exige que se cumplan ciertos parámetros para que los proyectos se lleven a cabo, obviamente. Nosotros entendemos que sí se tiene que establecer una línea base inicial donde se tiene que hacer una calificación ambiental para ver si es que el proyecto es viable. Y después de que ese proyecto es viable, por ejemplo en el caso de la minería, nosotros observamos que después de esta evaluación encontramos que tiene que haber una compensación o un manejo determinado. ¿Para qué? Para que el sitio vuelva, o por lo menos se encamine a que no haya alguna perturbación, ya sea para la población que pueda haber en ese lugar, como también para la flora y fauna que se pueda ver afectada. Entonces, sin embargo, nosotros nos damos cuenta que dentro del marco legal quizás no es lo suficientemente profundo y también también calificador de los patrones ecológicos que nosotros observamos en los sitios que han sido perturbados. Entonces, dentro de nuestro trabajo nos hemos dado cuenta que, obviamente, como muchas otras partes, el marco legal muchas veces no coincide con los patrones ecológicos que están ocurriendo en los sitios. Si nos damos cuenta, obviamente, en Chile el marco legal principalmente tiene una limitación de 5 a 10 años en términos de las evaluaciones y las compensaciones que se deben hacer posterior al proyecto. Sin embargo, los procesos ecológicos obviamente son mucho más lentos. Entonces, entendemos que no hay una coincidencia entre el marco legal y el proceso ecológico involucrado cuando un sitio ha sido perturbado. Entonces, nos hemos dedicado a profundizar en ciertas áreas que nos han parecido interesantes y también que requieren un desarrollo en términos de la rehabilitación o restauración de sitios que han sido perturbados. Tenemos el caso de cómo amortiguar los efectos de la minería, también cómo facilitar los sitios que han sido perturbados por ganadería o minería también,
Por otro lado, el hecho de utilizar, en el caso de Patagonia Sur, que es donde yo más he trabajado, cómo desarrollar sostenibilidad de los sitios posterior a la intervención de una actividad minera, en el caso de nosotros, y también, a su vez, cómo establecer algún tipo de manejo agroecológico que sea sostenible. Eso ya es un área de la cual yo no estoy tan cercano, pero sí, dentro del laboratorio se ha ido creando este tipo de herramientas y este tipo de estudios. ¿Para qué? Para obviamente tener un desarrollo que sea sostenible, sobre todo en el área agrícola que en Chile es tan importante. A su vez, el efecto de los incendios, obviamente también hemos considerado cuáles serían las herramientas adecuadas y cuáles serían los manejos que se deberían hacer posterior al incendio o previo a ellos, ya sea como evaluación. ¿Para qué? Para que obviamente después de una perturbación nosotros tengamos algún tipo de buena conducta en términos de cómo mejorar estos lugares que han sido perturbados. Como antecedente, en el caso de relaves mineros, dentro del laboratorio, quienes se dedican principalmente al trabajo son el doctor Eduardo Arellano y la doctora Rosana Ginocchio. Han llevado estudios desde hace 10 años o 15 años aproximadamente en el tema. Y se ha descubierto principalmente que estos sitios pueden ser manejados de cierta forma y especies nativas pueden ser utilizadas en estos lugares con el fin de evitar que haya algún tipo de erosión en estos lugares y también, obviamente, alguna perturbación que afecte, por ejemplo, zonas aledañas. Entonces, sobre todo, no es con afanes productivos, pero sí con afanes ecológicos y también con afanes de evitar algún tipo de perturbación externa. Y se ha comprobado, o se ha visto que principalmente algún tipo de residuos como los biosólidos, ya sea humanos o animales, funcionan bastante bien en estos lugares como fertilizantes y también para amortiguar el efecto de algún metal nocivo, sobre todo encapsulando o formando algún tipo de quelaciones con los metales que predominan en estos lugares. E incluso se ha visto que en estos lugares metales que pueden ser dañinos, ya sea para la flora y fauna, se retienen en estos sitios y obviamente las tasas de incidencia o la disponibilidad de ellos después de 10 años, una vez que ya se ha hecho el trabajo en estos sitios, no afectan mayormente o no quedan libres para que sigan la cadena trófica, ya sea animal o vegetal. Un caso que yo estoy más directamente relacionado y donde yo he realizado mi trabajo de tesis doctoral, principalmente es aquel realizado en Patagonia del extremo sur. ¿Qué es Patagonia del extremo sur? Es un lugar bastante, se puede decir, complejo en términos de manejo, ya que las condiciones son bastante adversas. Tenemos condiciones que son particulares en estos sitios. Entendemos que en estos lugares, en Patagonia del extremo sur, existe una perturbación histórica, ya sea por actividad ganadera o también por incendios provocados por actividad antrópica. Si nos remitimos principalmente al trabajo que se ha hecho en estos lugares, considerando los patrones ecológicos del bosque, se ha descubierto durante los últimos 20 años que estos bosques templados, que funcionan con una dinámica de claro, se pueden manejar de cierta forma. Estos bosques templados principalmente son de la especie Nothofagus, principalmente Nothofagus pumilio, betoloides, que son dos notofagus predominantes en el extremo sur, y el trabajo y la investigación realizada ya sea por investigadores chilenos y argentinos ha llevado a que sí se puede establecer algún tipo de manejo, pero debe haber alguna matriz de bosque y la perturbación quizás no debe ser tan extrema. Si las perturbaciones no son muy extremas, se puede hacer manejo, ya sea por retención, que se ha descubierto que dado que al limitar la dinámica de claro de estos bosques con pequeñas grupetes o individuos particulares que se cortan, se puede regenerar el bosque y también puede darle viabilidad sostenible en el tiempo. También otro tipo de actividades que se ha hecho, principalmente por investigadores argentinos, se ha descubierto que establecer una dinámica de manejo más compleja, por ejemplo como la que observamos acá, que son dinámicas de agregados, donde se protegen ciertas áreas relacionadas con sitios
con sitios que son muy afectados por el viento o sitios que son muy afectados por los patrones lumínicos, entendemos que se puede establecer algún tipo de manejo en estos bosques del extremo sur, pero sí bajo la lógica de un trabajo más complejo. La tala rasa o la corta extensiva o los incendios que han sido predominantes por actividad humana durante los últimos 100 años no permiten este tipo de manejo y no permiten la regeneración natural del bosque. Por ejemplo, este es un tipo de disturbio que se genera cuando los vientos son extremos en esta zona. Pero entendemos que si bien se producen derrumbes de miles de hectáreas incluso, quedan algunos legados biológicos que permiten la regeneración de individuos que están en estos sitios y quedan obviamente algunos... se puede regenerar de cierta forma con el paso del tiempo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una perturbación histórica que ha sido extrema? Por ejemplo, en el caso de la ganadería, donde se han quemado miles de hectáreas. O en el caso de la minería, donde nosotros cambiamos completamente la geomorfología e incluso los patrones microclimáticos de la zona. ¿Qué podríamos hacer? Nosotros no hemos dado cuenta que a través del manejo o de algún tipo de trabajo más intensivo se puede hacer trabajo de rehabilitación o de restauración en esta zona. ¿Okay? Nuestro objetivo para este tipo de trabajo es devolver la viabilidad a la zona, no restaurar completamente la zona, pero sí dar viabilidad a los patrones para que los individuos que crecen en estas condiciones tan extremas puedan desarrollarse, ya sea posterior a la actividad minera o posterior a la actividad ganadera. Para esto, en el caso de mi tesis doctoral, lo que probamos fue distintas condiciones. Entonces, imitamos trabajos que se han realizado en otro contexto, por ejemplo, como Australia o Estados Unidos, donde se ha aplicado un modelo de rehabilitación ligada a la minería sostenible. Entonces, ¿a qué se refiere este modelo? Este modelo se refiere a que se debe establecer patrones de recuperación de suelo superficial que permita su uso posterior a la actividad de la minería. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue probar en un paño de 15 hectáreas cómo podríamos utilizar este modelo que se ha aplicado en otros contextos, cómo podríamos utilizarlo en Patagonia. ¿Ya? Entonces, para esto nosotros hicimos trabajos de perfiles de suelo y nos dimos cuenta que obviamente el suelo mineral principalmente tenía una irregularidad teníamos suelo desde 70 centímetros a 140 centímetros. Entonces, nos dimos cuenta que al recuperar este suelo, pudiésemos imitar las condiciones que nosotros queríamos posterior a la actividad de la minería y de una actividad real de lo que están haciendo estas empresas en esta zona. Entonces, nosotros recuperamos el suelo en un comienzo y este suelo, más que recuperarlo, lo que realizamos fue moverlo de un sitio a otro. ¿Para qué? Para imitar las condiciones que estaba haciendo la minera en ese momento. ¿Ya? Entonces, imitamos estas condiciones y fue que nosotros movimos el suelo, movimos un perfil de 100 centímetros de suelo con maquinaria propia de la minera y hicimos 4 plots bajo este diseño. También para comparar y también obviamente para replicar cuál sería la diferencia de aplicar nuestro trabajo con plantaciones tradicionales que se aplican posterior a la ganadería o a los incendios. Nosotros también comparamos otros 4 plots de 900 metros cuadrados cada uno. ¿Para qué? Para imitar las condiciones de plantaciones tradicionales posterior a la ganadería o a los incendios, como mencionaba anteriormente. Este tipo de plantación se hace comúnmente en planes de compensación. Cada empresa que invierte en la zona, ya sea en actividades hidráulicas o hídrica, o en actividad también ligada a la construcción de caminos o algún tipo de construcción, y si corta o tala algún paño de bosque, debe compensar con una plantación en otro sitio. Y obviamente la especie a utilizar debe ser la especie que tradicionalmente existía en este lugar. Entonces nosotros comparamos estas dos condiciones. Comparamos una condición
donde imitamos el modelo minero, y también otra condición donde se hizo una plantación tradicional, excluyendo de algún tipo de ramoneo, ya sea por ganado o por roedores. Las condiciones en las que quedan los sitios que nosotros donde imitamos la rehabilitación post-minería son sitios donde al reponer el suelo debe sí o sí cumplir algunos requisitos. Ojalá que la profundidad sea la profundidad de este perfil sea sobre los 80 centímetros, con el fin de, obviamente, de tener alguna expansión de raíces, y también, por otro lado, evitar al máximo la compactación. Entonces, el trabajo que se hizo de maquinaria acá es evitando al máximo la compactación. Ese es uno de los requisitos básicos que debe ocurrir en estos lugares. Entonces, acá tenemos como ejemplo, tenemos una parcela donde imitamos las condiciones de minería. Esto en invierno en Patagonia. Las temperaturas llegan a menos 10, menos 15 grados, y obviamente en invierno estas plantas son caducifolias. Entonces, en invierno no debería haber mayores problemas con ella, pero sí no sabíamos si es que iban a sobrevivir bajo este tipo de manejo que nosotros realizamos. Por eso mismo, también nosotros, una de las combinaciones de tratamientos que hicimos fue comparar estas condiciones de sustrato que nosotros utilizamos para el establecimiento con distintos tipos de protectores. Entonces, y dentro de esos protectores aprovechamos, en el caso de los legados biológicos que quedan en la zona, como los troncos que nosotros podemos observar acá, y también otros artificiales. Si es que había diferencia entre el comportamiento de las plantas cuando utilizábamos protectores artificiales o cuando utilizamos algún protector que fuese un legado biológico como el que podemos observar acá, que es los troncos. Entonces utilizamos también protectores que se utilizan ahora tradicionalmente en la zona, como son los protectores plásticos, que estos protectores plásticos permiten obviamente una transmisibilidad lumínica quizás más adecuada que la malla, y también obviamente protegen ante el ramoneo de algún tipo de roedor o logomorfo que hay en la zona. Después de 2 años, lo que nosotros hemos observado en estos sitios es que las semillas de especies predominantes en este lugar llegan sin ningún tipo de ayuda. Nosotros nos sembramos semillas en este lado y acá se ve bastante intensiva la cobertura. Sin embargo, la cobertura alcanza más o menos un 40% posterior a los 2 años, y las especies predominantes son básicamente exóticas que existían en este sitio. Dado que era un sitio ganadero, en estos sitios obviamente las especies predominantes son poas, son dáctiles o especies ganaderas que se utilizan tradicionalmente en ese lugar, y son todas de origen exótico, no hay especies de origen nativo. Algún lolium hay en esta zona, o alguna festuca, pero ninguna otra especie que nosotros pudiésemos reconocer que fuese nativa. En base a los patrones físicos que nosotros encontramos en estos lugares, eso nos interesaba de sobremanera revisar. En términos químicos no había mayores diferencias. Nosotros encontramos que en términos nutricionales, por ejemplo, la pradera donde nosotros plantamos y este sitio donde recuperamos este suelo se comportaban prácticamente igual. Entonces, pero en términos físicos sí que notamos alguna diferencia, y ese era uno de nuestros objetivos básicos, es discriminar si es que pudiésemos imitar las condiciones que serían adecuadas para la especie. Entonces, nosotros observamos que al evaluar, por ejemplo, posterior a la plantación, observamos que la humedad en suelo repuesto, en este suelo donde imitamos las condiciones post-minería, alcanzaba prácticamente un 15%, y en pradera se mantenía bajo el 10%. 2 años después, que ya es al 4.º año de plantación, cuando revisamos la humedad, vimos que obviamente la humedad en estos sitios se mantenía más alta que también en pradera. En términos de conductividad hidráulica, a nosotros nos interesaba ver si es que existía alguna diferencia, dado que es un patrón de infiltración, o sea, es un término de los patrones de infiltración que ocurren en la zona, ¿ya? Y uno de los que nos interesaba mayormente era la compactación. Hemos visto que la compactación se mantiene relativamente baja en estos sitios, aunque por su característica arcillosa ha ido
aumentando la compactación en estos lugares, cuando veamos más adelante la sobrevivencia de los individuos, nos vamos a dar cuenta que no afectó prácticamente nada a la sobrevivencia. Eso sí, que en pradera, obviamente la compactación se mantuvo relativamente igual porque acá no hicimos ningún tipo de tratamiento, pero vamos a ver que hay otros efectos que pueden limitar la sobrevivencia en estos lugares. Bueno, y otros indicadores físicos como los macro y microagregados que también a nosotros nos interesan para ver la complejidad y cómo se va desarrollando el suelo posterior a que hacemos estas actividades nosotros. Y en el caso, como les mencionaba, en el caso de la cobertura herbácea, nos dimos cuenta que obviamente vemos muy densa cobertura, pero si nos remitimos a un trabajo más exhaustivo, nos damos cuenta que 4 años después la cobertura herbácea, sobre todo de especies exóticas, se mantiene en 50% aproximadamente. Y obviamente acá en pradera sigue tal cual como anteriormente se había visto, que eran 90% o prácticamente 100% en algunos lugares. Entonces, nosotros en cada una de estas parcelas utilizamos 150 plantas. Entonces teníamos 1.200 plantas aproximadamente, 600 plantas en pradera y 600 plantas en suelo repuesto. Y obviamente acá nosotros comparamos cuál fue la respuesta en términos de sobrevivencia en distintos tipos de suelo, ya sea en pradera o en suelo repuesto, y también obviamente eso asociado con un protector particular que nosotros utilizamos, ¿ya? Y nos damos cuenta que después de 4 años no vemos prácticamente diferencia en la sobrevivencia, incluso se mantiene sobre el 75% en suelo repuesto, lo que sí, que en plantas que son totalmente descubiertas, obviamente hay una diferencia con los protectores, principalmente en el caso que nosotros observamos acá con los troncos como legados biológicos que utilizamos en este lugar. Las plantas descubiertas tienen una diferencia estadística, pero si consideramos que estas plantas todavía siguen vivas sobre el 75%, la diferencia es mínima, pero sí esto nos puede dar un indicador de que, claro, al tener un buen sustrato nosotros tenemos obviamente alta sobrevivencia, pero en estos casos de fuertes vientos, de incidencia lumínica fuerte en verano y también algún tipo de protector, cualquier protector puede ser útil para estas plantas. En el caso de pradera vimos algo distinto. Si observamos acá, claramente vemos que ese protector artificial, el protector de polietileno que nosotros utilizamos, es el que se comporta, bajo el que las plantas se comportan de mejor forma, en términos de sobrevivencia. 4 años después, vemos que la sobrevivencia es sobre el 60%. Y en los otros protectores, ya sea tronco, malla o planta descubierta o ramas que también utilizamos como protector, la sobrevivencia es bajo el 20%. En el caso, bueno, si vemos la tendencia de sobrevivencia, nos vamos a dar cuenta que en el caso de crecimiento, por ejemplo, sigue una tendencia similar en base a que ustedes pueden observar acá que todas las plantas en suelos repuestos tienen un mayor crecimiento que esas plantas que están en pradera. Las plantas en pradera prácticamente no crecen, ni en altura ni en diámetro. Y las otras plantas que están en suelo repuesto, en este suelo que no tiene compactación, obviamente crecen bastante bien, sobreviven bien y crecen bastante bien. Entonces, ¿qué puede pasar si realizamos otro tipo de evaluación un poco más profunda? Vemos que en el caso de la conductividad estomática, estas plantas en suelo repuesto también funcionan mejor que las plantas de pradera. Y hemos hecho estas evaluaciones 2 veces por temporada y durante los últimos 3 años, y los resultados han sido prácticamente iguales, que las plantas en suelo repuesto funcionan mejor en términos de conductividad estomática que las plantas de pradera. Las plantas de pradera prácticamente no funcionan en verano. Y obviamente nosotros consideramos que estas plantas van camino a la muerte, pero no sabemos todavía, entonces tenemos que evaluarla nuevamente para ver si es que realmente se cumple nuestra predicción. Y en el caso de potencial hídrico, bajo la misma lógica, está bastante correlacionado con la conductividad estomática. Vemos que tenemos una respuesta mejor en plantas que han sido puestas en suelo repuesto. En el caso de los protectores, si nos ponemos a diferenciar, no vemos grandes diferencias por tipo de protector, sino que para estas respuestas el tipo de suelo es el que nos entrega las mayores diferencias. Como pueden ver acá, esto es solo para que lo tengan como antecedente. Vemos que
estas plantas que son de pradera del 2015 y estas de pradera para todos los protectores se comportan prácticamente igual. Y obviamente los valores más altos en conductividad estomática están en todos los protectores. Hay algunas diferencias, pero estas diferencias se homogenizan 2 años, en el año 2015 hay algunas diferencias, pero en el año 2017 se homogeniza la respuesta de conductividad estomática para todos los protectores. Entonces, no tenemos algún tipo de discriminación tan intensiva y consideramos que el sustrato es el que está afectando mayormente a la respuesta de las plantas en estos sitios. Ahora, tenemos este trabajo experimental, que lo hicimos en 2 hectáreas. Entonces, ¿cómo poder llevarlo a un sitio ya de trabajo real? Nosotros no hicimos el trabajo experimental en minería por un asunto protocolar. Nuestra idea era hacerlo en los sitios reales donde la minera estaba trabajando, pero tuvimos problemas en términos de logística, principalmente que todos los marcos de seguridad son bastante importantes, uno tiene que andar con casco, tiene que ponerse algún tipo de indumentaria que es inadecuada para el trabajo y también los horarios y el transporte tampoco nos acompañaba mucho en estos sitios. Entonces, durante este año comenzamos a trabajar ya en los sitios de minería. Entonces, lo que uno recomienda en estos lugares cuando se comienza a trabajar es, obviamente, armonizar el sitio de acuerdo a las condiciones locales. Es muy difícil, pero haciendo algún trabajo de pendiente principalmente, no superando el 20%, el 25% de pendiente, se puede establecer algún tipo de protocolo que sea adecuado. También, para evitar la erosión, utilizar algún tipo de herbácea que no sea competitiva también es recomendado. Entonces, en estos sitios lo que se ha utilizado principalmente para aumentar la biomasa inicial y evitar principalmente evitar la erosión, se ha utilizado lolium perenne y avena, sobre todo para aumentar la biomasa, considerando que estos sitios, estas especies, en pruebas que hemos hecho con las especies nativas, no resultan prácticamente competitivas. Lo que sí hemos utilizado, lo que sí no utilizaríamos jamás sería Dactyla glumerata, porque esa especie resultó bastante perjudicial para el crecimiento de Nothofagus pumilius en actividades previas que habíamos hecho. Y en estos lugares lo que hemos probado ha sido otras técnicas, aparte de las que yo probé. Estamos probando también facilitación con algún arbusto nativo, como puede ser algún tipo de berberis que predomina en esta zona. También nucleación de individuos para ver si es que responden mejor que los individuos solo en estas condiciones. También protectores físicos, como los que yo les mencionaba anteriormente, troncos o incluso piedra en estos lugares, considerando que los vientos predominantes vienen de un solo lugar en este sitio, vienen del suroeste. Entonces, si controlamos y protegemos a las plantas para evitar alguna perturbación extrema, pudiésemos tener alguna alternativa de mejora en términos de sobrevivencia en estos lugares. Este trabajo lo comenzamos este año, todavía no tenemos las primeras evaluaciones, entonces esperamos ver cómo va a reaccionar las plantas que nosotros utilizamos en este lugar, considerando las experiencias previas que nosotros teníamos. Dado que en estos sitios también se utilizó la recomendación de recuperar el suelo superficial, y obviamente ese suelo superficial establecerlo en estos lugares incluso se puede establecer con material estéril, pero ese material estéril ojalá que no sobrepase el 20 o 30%. Y obviamente lo importante principalmente es controlar la profundidad, sobre 80% o 80 centímetros de profundidad, y también obviamente evitar la compactación. Asimismo, en otro tipo de actividades, también ligadas en la zona, pero para ver cómo pudiésemos ya recuperar bosques que han sido quemados en esta zona, también nosotros hemos utilizado pruebas con nodriza en estos sitios, hemos utilizado pruebas con troncos que están predominando en este lugar y también en sitios totalmente abiertos. Ver cómo se comportan estas plantas considerando que este tipo de plantación es la que tradicionalmente se realiza. En sitios húmedos, en sitios secos, se realiza bajo la misma lógica. Entonces, nosotros nos interesaba ver cómo funcionaba y también nos interesaba ver si es que la asociación entre estos tubos que se utilizan con fines prácticos, básicamente, para evitar obviamente el ramoneo y también proteger a la planta de algún tipo, ya sea luz extrema o viento extremo, cómo se podría, si es que realmente se asocia bien este protector con, por ejemplo, con una nodriza o con un tronco y ver cuáles serían las respuestas de la planta en estas condiciones. Lo que hemos observado es que la incidencia lumínica
por ejemplo, si asociamos este protector con arbustos, es bastante baja, ¿ya? Pero la planta lo compensa, por ejemplo, con índices de clorofila mayores. Y también esa compensación implica que la planta no sufre en términos de sobrevivencia. La sobrevivencia, entre todos los tratamientos que probamos en estas condiciones, prácticamente no es diferente. Es un poco diferente cuando cuando utilizamos esta planta y la establecemos en sitios abiertos con protector, sin ningún tipo de protección. La sobrevivencia disminuye un poco y en estos sitios la incidencia lumínica sobrepasa el 20% o 30%, incluso en algunos protectores sobrepasa el 40%. Y lo que sí, en estas condiciones de pradera abierta, donde utilizamos protector, el índice de clorofila, que es un patrón de cuál es la pigmentación que tiene la hoja y cuál es se puede decir, cuál es la salud de la hoja en unas condiciones determinadas, o cuál es el reemplazo de algún tipo de pigmento, encontramos que la cantidad de clorofila es menor en plantas que al mismo tiempo, en plantas que son puestas en sitios totalmente abiertos. Creemos que incluso esa luminosidad ya es alta para la especie con la que nosotros estamos trabajando. Incluso esta luminosidad baja se asimila mejor a la luminosidad que nosotros encontramos en condiciones de establecimiento natural. Entonces, pudiese ser más favorable una baja luminosidad para los primeros momentos del establecimiento. Y eso también repercute en que nosotros básicamente notamos que incluso la conductividad estomática es mejor en sitios de arbustos, donde protegíamos y donde había menor incidencia lumínica, que en otros lugares más abiertos. Y esto repercute también en otras funciones fisiológicas. Si bien encontramos que la eficiencia fotosintética puede ser mayor en sitios abiertos, eso no repercute en el crecimiento. Las plantas no crecen más porque están haciendo, por ejemplo, porque hay mayor movimiento de electrones en estas plantas. Entonces, el hecho de tener mayor luminosidad afecta a la hoja y no repercute en el crecimiento de la planta. Entonces, las condiciones más favorables sería alguna condición de planta protegida, ya sea por troncos o arbustos en estos lugares. Y este modelo también, lo que hemos visto ahora con algún tipo de empresa, es que se puede aplicar en otras condiciones. Por ejemplo, más en el centro de Chile, pero donde también crece bosque esclerófilo en combinación con bosque templado, hemos aplicado algunos principios del trabajo que nosotros hemos ido haciendo en Patagonia Sur, lo hemos ido aplicando en algunas hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque las hidroeléctricas lo que hacen es, obviamente, hacer todo su trabajo, pero también dejan pasivos de estériles y también de suelo superficial. Entonces, las recomendaciones para ellos han sido, obviamente, tratar de imitar las condiciones que nosotros consideraríamos que son adecuadas en estos lugares. Entonces, obviamente, amortiguar las pendientes de estos botaderos, recuperar el suelo superficial, utilizar este suelo superficial con material estéril en estos lugares y, a su vez, también utilizar algunas especies nativas que son, obviamente, que son predominantes en estos lugares, principalmente arbustos. ¿Para qué? Para los primeros estados de establecimiento y recuperación de estos sitios. Y lo que hemos visto que, claro, cuando nosotros comenzamos a aplicar estos principios, ya sea de disminución de pendientes, se evita la erosión, el establecimiento es mayor, la sobrevivencia. Los registros principalmente son registros relacionados con patrones técnicos, entonces todavía no tenemos estudios escritos de este tipo de trabajo, pero sí lo que hemos ido viendo es que, obviamente, a diferencia de sitios donde, por ejemplo, la pendiente aumenta sobre el 40%, el establecimiento obviamente es peor que en sitios donde la pendiente disminuye bajo el 20% y donde la granulometría de material estéril es sobre el 60%, las plantas obviamente prácticamente no sobreviven en estos lugares. Entonces puede ser un tipo de trabajo que sí tiene aplicación en otras áreas, no solo en la minería. Como nosotros podemos ver acá. Acá se muestra que es un botadero estéril, entonces nosotros hicimos una caracterización del botadero que esta empresa tenía, entonces le fuimos recomendando dónde hacer algunas mejoras, dónde utilizar mayor sustrato superficial. ¿Para qué? Para aumentar el éxito en el establecimiento una vez que ellos quieran
que ellos quieran plantar en este lugar y que ellos quieran obviamente compensar, porque sí o sí tienen que hacer un trabajo de cierre, tal cual como lo hace la minería, tienen que hacerlo en estos sitios. Bueno, esta es una tabla donde se muestra, claro, que nosotros obviamente primero lo que hacemos es evaluar un patrón de referencia, sitios aledaños, y después vamos comparando. Principalmente lo que nos interesa es la granulometría, para ver cuál es el perfil que nosotros deberíamos recuperar de este suelo y recomendar a la empresa dónde acumularlo, cuánto acumularlo y cómo utilizarlo después. Que eso es uno de los factores más importantes que nosotros nos interesa ver. Como lo mencionaba al inicio, hay otro trabajo relacionado en el laboratorio, otros trabajos relacionados con actividades de manejo agroecológico. Principalmente se centran en cómo enmendar las condiciones en las que los predios trabajan, sobre todo con la inserción de especies nativas en estos lugares, en arroyos, en algún tipo de lagunas que estas empresas tengan, con el fin de, obviamente, de aumentar obviamente la masa de especies nativas y, por otro lado, obviamente el control de plagas a través de la presencia de fauna, ya sea zorros o algún tipo de roedores nativos, o también aves que puedan obviamente ayudar en el control de plagas y así evitar obviamente el trabajo más intensivo con algún tipo de plaguicida en estos lugares. En el caso de lo que yo mencionaba al inicio sobre los paltos abandonados, que es una especie emblemática que nosotros tenemos de cultivo agrícola que ha repercutido bastante en la perturbación de zonas, principalmente zonas xerófitas en Chile, hemos visto que al abandonar estos lugares, incluso el hecho de establecer el tipo de manejo que las empresas hacen ayuda a algunas especies, principalmente si nosotros observamos en este gráfico, que es bastante básico, pero si observamos el número la presencia de individuos, principalmente de una especie nativa que es pionera, nos damos cuenta que esta especie funciona bastante bien en sitios que han sido manejados por la empresa. En sitios que fueron abandonados, donde quedaron algunos legados, ya sea troncos de estos individuos o quedó materia orgánica, que es principalmente el surco de plantación, observamos que el éxito de los individuos nativos también funciona bastante bien. En el caso de las herbáceas es un poco más complejo, dado que principalmente en estos lugares, una vez que la empresa abandona este sitio, ya que no hay control o manejo, las herbáceas, principalmente las que llegan, son exóticas. Entonces nuestra evaluación debe ser un poco más exhaustiva para darnos cuenta de cómo poder enmendar ese tipo de daño en este lugar. Y bueno, acá esto lo muestro principalmente para ver el trabajo que nosotros estamos haciendo de cómo agrupar las variables y ver cuál es el grado de relación entre entre posibles micrositios adecuados para especies nativas en distintas zonas cultivadas o sitios que no son adecuados para esta especie, a partir de patrones químicos en estos huertos abandonados, considerando que obviamente ahí se hizo un manejo ya sea con plaguicida o se hizo un manejo con fertilización que es totalmente distinta a lo que nosotros observamos en sitios de referencia. En el caso de los incendios, hemos ido trabajando en el laboratorio a partir de un trabajo que se hizo durante el 2011 en una evaluación del Ministerio de Medio Ambiente. Y en esa evaluación lo que hemos ido viendo es cuál es el grado de recuperación, sobre todo en el extremo sur, donde las condiciones son bastante adversas. Entonces, hemos ido trabajando y hemos ido evaluando de cómo se comportan los distintos ecosistemas que han sido afectados por un incendio en estas condiciones. Y nos hemos dado cuenta que en el caso de un sitio donde tenemos distintos bioclimas, como por ejemplo tenemos estepa andina y tenemos bosque caducifolio y tenemos masas arbustivas sucesionales, hemos visto que principalmente en los lugares de estepa andina, en los sitios más altos, se recuperan bastante rápido, sobre todo considerando que el incendio no afecta profundamente el suelo, considerando que estos suelos son bastante delgados y también que las coberturas en estos lugares no sobrepasan el 40 o 50%. En el caso de bosque templado o composición arbustiva, hemos visto que, claro, como pueden observar acá, tenemos una recuperación durante el lapso de 5 años, pero
lo que ocurre es que solo algunas especies se recuperan y otras no. Entonces, esto puede ser un poco engañoso. No es que el bosque se recupere completamente, es imposible, pero sí, sobre todo las especies arbustivas tienen capacidad de rebrote, y esa capacidad de rebrote es la que permite una mayor cobertura en estos lugares. Y hemos visto que, incluso, es más, hemos visto algunos reemplazos. Cuando un bosque en esta zona se quema, o sea, cuando se quema un bosque en esta zona, hemos visto que la incidencia de herbáceas exóticas es bastante importante, posterior a la quema. A su vez, también la presencia de algunas briófitas que invaden estos lugares, sobre todo los sitios más anegados. Y este es uno de los peligros que puede ocurrir en estos lugares, dado que la llegada de las briófitas, obviamente, repercute también en patrones de infiltración, y obviamente estos sitios se modifican, e incluso un bosque puede pasar completamente a una turbera, ya sea por una perturbación antrópica o natural. Y en el caso, lo que sí observamos es que casi todos los arbustos nativos regeneran bastante bien y rebrotan, y no hay mayores problemas, pero sí no sabemos cuál sería esta interacción durante 10 años entre herbácea exótica y arbustos, si es que los arbustos siguen sobreviviendo o no, o si es que predominan después del rebrote de los arbustos, predominan solo la herbácea exótica, y este paisaje queda prácticamente inalterado por especie exótica una vez que se quemó. Y bueno, para reflejar un poco lo que hicimos en estos lugares, hemos ido viendo que la principal presencia en sitios quemados ha sido obviamente de herbáceas exóticas, como pueden ver acá el Dactylis, Poa, Bromus. Esas son las especies predominantes, dado que, por ejemplo, lo que yo mostraba anteriormente era el Parque Torres del Paine. El Parque Torres del Paine, antes de que fuera parque, era una estancia ganadera. Fue regalado en los años 50, pero obviamente todas las semillas y todas estas especies han predominado en este lugar tal cual como lo hacían antes. Incluso ahora es más. Ahora hay mayor biomasa porque no hay ganado que lo consuma. Entonces, también es un problema ese. Pero sí, en los sitios quemados, especies nativas como Gaulteria o como Sphagnum magellanicum, que es una especie de turbera, pero igual llega a sitios de bosque y puede provocar este reemplazo, no lo sabemos, predominan en sitios quemados. Y obviamente en sitios no quemados, que hemos ido revisando, que especies como Nothofagus pumilio, que son especies ya arbóreas, y Maitenum magellanica, que es arbustiva, predominan en estos sitios, y con esta hay que tener mucho cuidado. Cuando se quema un sitio, obviamente estas especies no rebrotan, y esta especie, la llegada a un sitio quemado es bastante lenta. No existe un adecuado establecimiento. Entonces, hemos ido revisando esto, y ahora lo que nos queda es ver qué puede pasar más adelante, pero eso va a depender, claro, como siempre, del financiamiento. Entonces, tenemos que ir revisando cómo podemos darle más complejidad a esto y hacer una caracterización adecuada, y sobre todo las recomendaciones, considerando que estas especies están en un parque natural. Y ese parque emblemático llega a mucha gente, y el problema es que la gente a veces se desvía de los sitios que son recomendados, y por otro lado, obviamente realiza actividades que pueden ser perjudiciales. Un incendio en una zona como esta es distinto a un incendio que está ocurriendo en una zona más templada, o una zona donde incluso las condiciones son menos adversas. El problema acá es que, claro, hay un incendio en este lugar y obviamente cubre grandes extensiones por el viento predominante. Entonces, yo creo que por ahora no tengo nada más. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Sí? Sí. Bueno, tienes que poco más, pero ya has contado bastante. Has contado Bueno, bastante información. es que en teoría la presentación era solo Patagonia, pero quería también mostrar algo del laboratorio, lo que estamos haciendo en otras áreas que no estoy directamente relacionado, pero he hecho algunos trabajos en conjunto con ellos. Sí, pero presentas un panorama de casos de restauración muy distintos, Claro. pero, y muchos, al menos para mí, son muy novedosos y muy interesantes. Claro. Por ejemplo, de Patagonia, sus características, pero el tema de la restauración de plantaciones de frutales abandonadas, pues también es un Claro. caso interesante de cómo se Son los puede... paltos, porque... Aguacate, sí. Bueno, aguacate. Sí, es palto. Que en Chile es increíble, una zona xerófita casi,
pero es uno de los mayores exportadores en esa zona. Y has hecho referencia a que, o sea, son empresas grandes las que son... Sí, son grandes, y el problema está en que, claro, esto comenzó en el año 90, todos dijeron, oye, la palta Hass es muy famosa y la exportan a Estados Unidos y un boom de beneficio económico, pero no contaban con que el agua ya se estaba acabando, entonces, y con la sequía. Han habido, en esa zona, principalmente en la zona templada, esa zona no hay helada, es una zona particular porque no hay mucha helada, no llueve mucho, hay efecto de la niebla, mantienen las temperaturas bastante amigables, pero no llueve mucho. Y durante los últimos 10 años ha habido sequía, entonces todo eso repercutió en que se han abandonado muchos de estos lugares. ¿Y esas plantaciones no se pueden recuperar? No, esas plantaciones, lo que hacen ellos es, obviamente, cortar el material vegetal para evitar, a veces en un predio tienen 50 hectáreas, dejan 10, trabajan con 10 y el resto no, porque no tienen agua, entonces esas eliminan eso, ocupan la biomasa, pero más allá de eso no. ¿Y por qué, o sea, las previsiones sobre reservas de agua fallaron o por qué? No, a ver, ¿Boom de plantación? Hubo un descontrol, fiscalización y sequía. Entonces, es que en Chile existe un marco legal que permite, existen los derechos de agua. Entonces, cada persona en Chile puede ir y pedir un derecho de agua. Entonces, se pidieron tantos derechos de agua, pero no contaban con que los ríos se estaban secando. Entonces, esta empresa pidieron derechos de agua, pero ya no quedaba agua. Entonces, fueron pidiendo agua y cada vez que pedían agua, si no había agua superficial o no había por lluvia, lo que fueron haciendo es pozos profundos, cada vez más profundo. Entonces ahora se dieron cuenta que les sale más caro seguir haciendo pozos que la venta, o tendrían que vender la palta muy cara y eso no sería competitivo con otros mercados, o sea, con otros exportadores del mismo producto. Entonces ahí se ve. Y se reemplaza, por ejemplo, antes de la palta era la uva. Como la uva de mesa ya no fue rentable, cambiaron la palta. Ahora en la zona donde viven mis padres, de la uva de mesa pasaron al olivo, y mucho olivo y extensiones gigantescas de olivo, y después cuando ya no sea el olivo no sé qué, entonces hay poca regulación. Y esta zona ha sido muy crítica por eso, principalmente por el agua, porque si hubiese agua seguirían funcionando, pero en esta zona y más hacia el norte pasó que, claro, se compraron muchos derechos de agua y ya no queda agua disponible. Entonces, hay algunas cooperativas que funcionan bien en microcuencas que han hecho embalse y han trabajado con distribución adecuada, que el espíritu de la ley era ese, distribuirse en cooperativas. Y obviamente que cada grupo de trabajo tuviese su insumo, su flujo de agua adecuado. Pero no, las grandes empresas no funcionaron así. Y en el caso de la ganadería, ¿son también zonas que se abandonan o el sector ganadero va aumentando? Y luego también otra pregunta, hablas siempre de especies alóctonas, ¿no? En la parte de pastos herbáceos, son porque supongo que se hacen praderas, se plantan praderas de siembra. Bueno, quizás me debería haber detenido más en la historia, porque lo que ocurrió en esa zona, en el sur y en el extremo sur de Chile, no hubo mucha presencia de nativos. Había presencia de nativos indígenas, pero ellos no se dedicaban a la ganadería. Pero después, una vez que Chile fue independiente, muchos chilenos no se quisieron ir al sur. Entonces, llegaron colonos de afuera. Trajeron colonos de Nueva Zelanda, eslavos, algunos, obviamente alemanes, croatas. Y esos colonos se dedicaron a la ganadería porque la única opción de trabajo, aparte de la forestal, que lo forestal era poco rentable, la ganadería. Entonces comenzaron a abrir bosques. Bosques notofagos que son masas homogéneas de 3 tipos de notofagos y algunos arbustos nativos. Y empezaron a abrir estos sitios. Y al abrir estos sitios, obviamente, como funcionan con dinámica de claro, obviamente se rompió todo el ciclo, quemaron estos lugares y quedaron y obviamente una vez que ellos abrieron estos lugares, para aumentar la productividad, empezaron a sembrar ellos, trajeron especies que fuesen rentables y que fuesen, obviamente, la productividad de biomasa fuese mayor, empezaron a sembrar. Y todas esas especies quedaron. Aún queda actividad ganadera en estos lugares. Pero en sitios que han sido abandonados, por ejemplo, como Parque Torres del Paine, donde ya no existe ganadería, pero fue un sitio ganadero, se mantiene prácticamente igual. No hay mucha regeneración de bosque. Sí de arbustos, pero no de bosque cuando hay alguna perturbación. Y durante los últimos 50 años se ha visto que el bosque prácticamente no ha cambiado, el bosque de notofagos. Sí los arbustos, que son obviamente asociacionales, pero no, y se mantiene en estado asociacional por 50, 70 años cuando ocurre esto. No se ha visto mayores cambios. Y ha pasado eso. Sí. Un segundo sobre la pradera también. En el
ensayo que habéis hecho, estabais comparando lo del suelo repuesto y lo de la pradera. ¿Sí? En la zona de la pradera no se hacía nada, esto a lo mejor no muy grave. Sí. ¿Se hacía algún tipo de tratamiento de suelo o algún alcohol que A ver. un poco? Pero claro, estos son los datos de producción, o sea, de Sí. biomasa, y claro, son 8.000 kilos por hectárea Sí. de biomasa herbácea, supongo, ahogando todo lo que... Es que, claro, en estos sitios de pradera lo que tratamos de imitar fue cómo se planta tradicionalmente en estos lugares. Entonces, obviamente, lo que hicimos estos plots y excluimos, obviamente, ante ganado y logomorfo. En ambos lugares. En pradera porque asumimos que eso se debería hacer cuando uno va a plantar. Entonces, excluimos de ganado. Y lo que hicimos fue, obviamente, después medir la biomasa. Incluso la productividad en suelo repuesto fue mayor, pero esa productividad no afectó mayormente a las plantas. Creemos que durante los primeros años el efecto no fue tan fuerte, entonces las raíces pudieron, obviamente, profundizar más. No hemos hecho ese trabajo de enraizamiento, pero sí creemos que eso permitió la sobrevivencia y el mayor crecimiento. Y lo que sí vimos que en el perfil de pradera existe una masa de raíces densa y creemos que eso es uno de los factores que está perjudicando el crecimiento y de hecho que la mantiene prácticamente sin pero crecimiento. Pero eso, que no hubo ninguna actuación previa para No, hicimos la plantación tradicional 40 por 40 y 40 de profundidad. Hoyo manual, claro, hoyo manual y eso. Y entonces ahora estamos demostrando que esas son las recomendaciones incluso a nivel estatal. Y lo que pasa en Chile es que el control estatal, como yo mencionaba ahí, es 4 o 5 años. Y después las empresas se van, o sea, compensan este lugar, lo subvencionan, ya sea con fertilización, con agua, con lo que sea, e incluso en sitios que son increíbles, hacen riego por todos lados, pero después de los 2 años se van. Entonces es un problema ese, porque al final obviamente queda una planta que está bien subvencionada y todo, y después la deja ahí con competidores, no hace control, ni siquiera control manual. Y en estos lugares lo que nosotros hicimos fue ese control manual en ganadería que se hace durante los primeros 2 años igual. Hicimos un control manual de 50 centímetros de radio, pero nos basamos en las recomendaciones que nos daba el CONAF, que es la Corporación Nacional Forestal en Chile. Y la legislación habría que añadir algo así como que al 5.º año la población que hay allí sea viable, porque claro, lo único que les interesa es que vaya el técnico y diga las plantas están vivas. Pero claro, ya dejas de regar y dejas de aquello... Bueno, te iba a preguntar, claro, sí. Si no hay un control mínimo de años, claro, además es la desesperación de que se dilapida todo ese dineral de la instalación, ¿no? de las medidas de compensación, lo que quieras durante 2 años, como dices tú, y luego tirar el dinero, ¿no? Es un dato muy importante. ¿Cómo se define eso para que realmente la labor sea útil? Pero acá yo no sé si en España se evalúa a cuántos años o hay empresas que compensan con plantaciones y eso. Sí, pero yo creo que no hay una evaluación. Vale. Yo creo que hay una evaluación justo cuando se hace la plantación, que la plantación sea correcta y luego se dice que si las condiciones climáticas han sido normales, entonces y hay una mortalidad superior a un porcentaje, al año siguiente hay que reponer. Y eso tiene que caer, lo tiene que costear la empresa. Pero más allá de eso no hay una evaluación ya a medio y largo plazo. No, en Chile se hace algo parecido y también se trata de subvencionar, como decía. Y claro, y después uno abandona eso y ya. La idea de los 5 años está bien, en teoría, lo que pasa es que luego eso se convierte en que se fuerza durante los 5 años que la planta sobreviva. Claro. En el caso de los planes de cierre, por ejemplo, los planes de cierre en el caso de la minería, al leer la ley, lo que uno ve es que hay subsidio, la empresa tiene que dejar un subsidio para evitar que haya problemas. Entonces, una de las cosas que va a hacer la empresa ahora, por ejemplo, que están haciendo las empresas mineras que tienen este mismo problema, o la empresa de hidroeléctrica, es que compensan este lugar y obviamente después a ellos les conviene hacer mejor el trabajo que seguir pagando después o recuperar el bono que ellos le entregaron al Estado y obviamente utilizarlo en mejorar las condiciones de plantación. Depende de cuál sea ese dinero. Depende, claro. Yo creo que también pasa cuando es fuerte, si es poco, no. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos lo que comenzó con este trabajo porque los costos son muy fuertes y el pago que ellos tienen que realizar es muy fuerte, es como el 15% del proyecto lo que ellos tienen que dejar abonado.
Entonces ya, después si ellos hacen el trabajo bien y exitoso, le devuelven ese 15% que para ellos... claro, en Chile es menos. En Chile es en lo que ellos estiman que costaría restaurar. Para el plan de cierre hay una estimación estatal, pero ronda el 5%, 10% pero ronda del proyecto, que generalmente es como cuánto costaría cerrar todo este sitio. Cerrarlo y dejarlo obviamente con estabilidad física, química, y también si uno va a utilizar especies, que también esas especies obviamente tengan un buen establecimiento, pero el costo quizás no es tan... A ellos quizás le conviene, a la empresa antes les convenía dejarlo así, pero durante los últimos años se modificó la ley para que fuese más riesgoso dejarlo tal cual como ellos pensaban. En esas experiencias que estáis tratando de extender lo que habéis investigado más a una escala mayor, decías que hacéis siembras claro. En las zonas para aumentar la cantidad de biomasa, empezar a formar suelo, claro, pero luego la idea es plantar leñosa después. En el caso de nosotros sí. ¿Cuál es el modelo que sí, en el caso de nosotros sí. La ley no exige plantar leñosa. La ley exige, por ejemplo, plantar arbustiva y plantar herbácea, dejar una estabilidad física y química. Lo que sí nosotros estamos dando a entender que lo más conveniente y lo más en términos de costos para una empresa es tratar de complejizar esto para que después ahorren en costos que puedan tener, porque ellos sí o sí tienen que seguir manteniendo este lugar con estabilidad física y química por mucho tiempo. Entonces, una de las formas más convenientes, aunque sea más caro inicialmente, es hacer una complejidad ecológica para que después ellos incluso tengan que dejar este sitio y no tomarlo más en cuenta, y que obviamente se subvencione por sí mismo, el sitio sea sostenible en el tiempo. Esa es la gracia. Por eso nuestra idea es utilizar leñosa y utilizar asociaciones de leñosas, ya sea arbustivas con arbóreas, y principalmente las arbustivas, que son las que predominan, los berberis, y después complejizar con algún tipo de notofagus que nosotros estamos utilizando, ya sea Antártica, que es un poco más rústico que el notofagus pumilio, que el que yo utilizo en mi tesis. Sí, digo. Oye, yo soy aquí un poco bastante lego en esto y me ha gustado la presentación, así que enhorabuena por lo primero. Yo tenía una reflexión y una curiosidad que comentarte. Y la reflexión creo que está saliendo ahora en las preguntas de los compañeros, y es que, claro, tú has hablado varias veces de minería sostenible. Pero claro, el tema de la sostenibilidad, yo creo que hay que enfocar el marco de que se mide, ¿no? Porque la sostenibilidad, tú has trabajado muy a una escala micro, a una escala muy pegada a la tierra, pero claro, en este tipo de obras tan extensivas y tan agresivas con el medio ambiente, yo creo que hay que poner un horizonte temporal, que es lo que han comentado ahora también, incluso también un horizonte económico, ¿no? Porque ¿hasta qué punto vas a restaurar? Igual llega un momento en el cual no tiene sentido invertir más dinero si se pudiera invertir todo lo posible, ¿no? Entonces, es un poco lo que quizás, pero igual lo has dado por sabido y ya no tiene por qué saber, ¿no? Pero es lo que he echado un poco en falta, sobre todo el tema de todas estas actuaciones, pues qué plazo tienen, y en el plazo ese hasta dónde se quiere llegar. Lógicamente no se va a poder llegar a lo que había antes de la deforestación, pero habrá que buscar un punto intermedio, un punto de compromiso en que sea, digamos, beneficioso para la sociedad, para los que viven ahí, y también que no sea excesivamente lesivo para las mineras, ¿no? Claro, una de las dudas y también de las críticas que se hacen es que el término minería sostenible, eso es un término que aplicaron los norteamericanos para dar... Lo aplican todas partes. Claro, aplican. Y este término, claro, y el investigador y lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo que nosotros pretendemos también, obviamente que este sitio, ojalá hacer una labor de que la mina cierre estos lugares, de que nosotros podamos darle sostenibilidad, pero sostenibilidad a lo que nosotros vamos a utilizar, considerando que nosotros estamos utilizando especies nativas, aunque obviamente las herbáceas son exóticas, no son competitivas, pero estamos tratando de armonizar el sitio de acuerdo al entorno. No estamos volviendo al original, no. Eso para nosotros es impensado, sería carísimo y sería también obviamente poco real hacerlo. Entonces nosotros estamos viendo que ya mira, si nosotros podemos utilizar la mayor cantidad de especies nativas, si podemos armonizar este sitio de acuerdo a lo que nosotros vemos en el entorno, ya para nosotros eso es lo que pretendemos hacer. Y lo que se ha hecho, ya sea en Australia o en Estados Unidos, es eso. Se pensó en un comienzo que este tipo de actividades pudiesen ser productivas, ya sea para ganadería
o para, por ejemplo, actividad maderera. Pero se ha visto, por ejemplo, en el caso de Chile, ni siquiera los bosques en Chile, en Argentina sí se aprovechan, como yo comentaba, que esta actividad. En Chile no se aprovechan los bosques porque no es rentable, en términos de el costo de extraer esa madera, la calidad de la madera y moverla a otro sitio. Entonces, no se hace prácticamente actividad de producción forestal. Lo que sí, en Estados Unidos y en Australia lo que se busca es que estos sitios sean sostenibles por sí mismos. Que uno no tenga que inventar, uno hace una actividad durante los primeros 10 años y después ya no tiene que hacer nada más. Ellos hacen actividad incluso, es más, hay un modelo, bueno, deberían mostrar el modelo de este trabajo dice que durante los primeros 2 años uno establece el sitio, uno le da sostenibilidad al sitio mismo y después uno va agregando especies. Ya sea en el primer paso uno agrega arbustivas y herbáceas que no sean competitivas, después leguminosas para darle obviamente riqueza al sitio y después uno lanza especies que sean nativas, quizás no las mismas que hubieron originalmente, pero sí que son nativas de la zona, y lanza un mix de especies arbóreas nativas. Y se ha visto que durante los últimos 40 años, que se ha hecho esto en Virginia, por ejemplo, en donde nosotros tenemos el investigador con el que estamos trabajando, se ha hecho este tipo de trabajo y se recupera. No se recupera como originalmente estaba, pero sí se sostiene por sí mismo, incluso llegan ciervos y eso. Pero en términos forestales se ha visto que no es rentable. Y tampoco conveniente en términos ganaderos, porque la productividad es muy baja. Entonces, no sería conveniente utilizar. Se pensó utilizarlo como ganadería en un comienzo, todos estos cierros mineros, pero se ha visto que la productividad es baja y va disminuyendo en el tiempo. Los primeros 3 años de que uno tiene una buena cobertura puede ser adecuado, pero después ya disminuye mucho la productividad. Se erosionan estos sitios, entonces lo ideal sería dejarlos como algún ya sea relicto turístico o para dispersión, pero y lo que pretende la mina es eso. En ningún momento para ello es conveniente que este sitio sea productivo en algún modo. Una vez que la actividad minera se va de acá, de estos lugares, lo ideal es que quede para la posteridad, pero quede tal cual como ellos lo van a dejar de la mejor forma posible, y obviamente como actividad turística, estos sitios no tienen calidad después en términos de producción. Y la curiosidad que te quería preguntar es que has hecho una ¿Sí? listado muy exhaustivo de impactos y tal, y yo eché en falta uno que sí que lo he visto en la parte argentina, en Tierra del Fuego, que es el impacto de los castores. ¿No lo tenéis en Patagonia? Sí, estamos. No, cruzaron a Chile. Es justo lo que dicen los argentinos, que dicen, qué pena que conseguimos que los castores cruzaron. A ver, no. Sí. Ellos lanzaron castores. No. Y es que eso sí que yo lo he visto, vamos, y creo que en Tierra del Fuego Argentina el 5 o 10% de las masas del vagos están muertos por el estancamiento. De hecho, lo que pasa, bueno, en esta zona vale decir que la cordillera de los Andes ya baja, entonces lo que nosotros tenemos en esta zona es prácticamente una estepa, en Tierra del Fuego, una estepa que une Chile y Argentina, no hay límite, entonces ellos son patagónicos más que chilenos o argentinos, se sienten patagónicos, tienen bandera y todo, entonces, sí. Y lo que ocurre que el castor está retenido en Tierra del Fuego todavía, no ha cruzado el continente, ya sea Chile o Argentina. En Argentina, bueno, en Chile no hay datos exhaustivos, pero sí está la libertad para cualquier persona matar castores, eso no hay problema. Y lo que han hecho los argentinos ahora es, ellos están, yo durante mi estancia en Patagonia lo que hice fue ir a ver a los argentinos cuál era su realidad relacionada con que ellos habían estudiado exhaustivamente la especie con la que yo estaba trabajando. Me dijeron que esto de la minería era una porquería, que era mucho dinero, que era un gasto innecesario, bueno, entonces, y ahí yo me deprimí una semana, pero después ya empecé como a darle vuelta, porque en realidad me dijo si se sabe todo de la linga, se sabe todo, pero en términos de la exigencia, por ejemplo, a nivel legal y de todos estos planes que se hacen, mire, si bien esta es una minería de carbón, y para mí en términos obviamente no es sostenibilidad, pero en otro tipo de actividades, ya sea carretera, ya sea la represa, entonces en este tipo de actividades también se van a seguir haciendo. Entonces la minería de carbón es una mirada que nosotros podemos darle. Y lo que ellos hacen, ellos han estado probando pequeña restauración posterior a la actividad de la castorera, porque lo que han hecho los argentinos es en los parques nacionales de Argentina ir a destruir estas castoreras y ver si es que se puede restaurar. Y han visto que es complejo, muy complejo, porque se pierden muchas propiedades del suelo, la invasión después, una vez que
Una vez que desecan estas castoreras, lo que ocurre es que obviamente las especies exóticas invaden estos lugares y han visto que la interacción de principalmente Monocotyledonia exótica es negativa para esta especie. Es negativa para el Nothofagus pumilio, el Nothofagus antártica. No así, incluso leguminosas o dicotiledonias que son exóticas no compiten muy fuertemente con esta especie, aunque sean exóticas. Por ejemplo, el Taraxacum no compite prácticamente con ninguna especie en esa zona. Pero sí, obviamente las festucas, los poas y todo, dáctilis, todo eso compiten bastante. Y ellos están haciendo un trabajo más exhaustivo. Yo por lo menos no tenía la referencia y no me he centrado y hemos visto que sí hay, en Chile ya se está produciendo daños por castores, pero no hemos acabado claro. Y obviamente el organismo forestal está encargado y una actividad interesante sería obviamente evitar primero que el castor llegue y una vez que llegue y que hizo su trabajo y se fue, ver cómo recuperamos estos lugares. Pero sí, esos sitios se anegan y pasa lo que puede ocurrir en muchos lugares, que llega la turba, o sea, llega la briófita y se anegan estos sitios y se mantienen estables por 50, 60 años. En sitios de incendio acá, en Chile, donde hubo ganaderías, se han mantenido alterados por 50 años con turba y ya es muy difícil volver atrás en estos lugares o hacer algún manejo, tendría que hacer un manejo más intensivo. Entonces, eso. Bueno. Vale. De la aceptabilidad o qué tan abiertos son los dueños de las empresas, ¿sí? Empresas mineras a esos trabajos pues, de investigación, En Chile ahora, a ver, en Chile en términos de que tengan interés real, no lo sé. Esta empresa hizo el trabajo con nosotros, pero era un trabajo más integral, incluso que integraba a la comunidad, pero la comunidad también eran ganaderos extensivos que también les preocupaba poco el medio ambiente, a ellos les preocupaba más que todo que les beneficiaran a ellos. Entonces hicieron un trabajo con ellos y también por el impacto que tenía en términos sociales en Punta Arenas principalmente y en todo Chile, que uno cuando habla de Chile y habla de la Patagonia como que se imagina la Patagonia prístina, y entonces decir que va a ser una mina de carbón en Patagonia no es menor. También decir que va a ser una represa en Patagonia no es menor. De hecho, hace poco se suspendió una gran inversión que había solo porque la gente estaba en desacuerdo. Hubieron marchas, yo fui incluso a las marchas, estaba en contra de que hicieran, pero sí quisieran minera, pero no quisieran represa, no es lo mismo. No, claro. Y obviamente es socialmente poco aceptado que hagan estas actividades. Entonces a la minera en términos legales le beneficia porque el hecho que digan que tienen trabajo de investigación les valora el puntaje de aprobación del proyecto, y de hecho muchas empresas ahora están, ya mira aquí, tráete un biólogo que estudie por ejemplo la conductividad estomática en bosques, en relictos de pequeños bosques, y eso les sube puntaje en términos de la evaluación de impacto ambiental. Y también posterior al trabajo de compensación que ellos hagan, también les sube puntaje si es que ellos dicen, oye, nos vamos a preocupar de evaluar esto durante los últimos 10 años y durante los 10 años vamos a asociarnos con tal universidad y le vamos a dar más complejidad. Antes no se daba importancia, pero ahora sí se da importancia. No sé si lo hacen porque ellos quieren, pero sí a nosotros nos sirve y a ellos también en términos de cómo lo aprueban el proyecto les sirve. A esta hidroeléctrica a ellos no le exigen que hagan el trabajo que nosotros estamos ayudándoles, pero sí en términos sociales los beneficia, y en términos de la aprobación de otra etapa que ellos tienen que hacer en otro lugar les va a beneficiar el puntaje de aprobación. Entonces, por lo menos ¿vale? Otra vez, gracias a ustedes por la presentación, por esa trayectoria, ¿sí?, que parece tan consolidada. Sí. Hay que animarte a seguir con ese trabajo y muchísimas gracias otra vez por... No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.